Lo que hablamos nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y nuestro tema de hoy, más allá del límite. ¿Cómo es? Más allá del límite. Los seres humanos siempre nos preparamos para conseguir metas en nuestra vida, pero una vez que nosotros conseguimos la meta, simplemente llegamos hasta ahí y ya no seguimos avanzando, concluimos con esa meta que nosotros hemos logrado. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá de una meta, pasar ese límite y llegar más allá de esa meta, más allá del límite, más allá de la meta que nosotros nos hemos propuesto. Para ir más allá de la meta necesitamos tener un objetivo, porque objetivo es muy diferente a tener una meta. El objetivo está compuesto por varias metas. La suma de varias metas nos da como resultado un propósito. ¿Qué es un propósito entonces? El propósito es la suma de varias metas, de varios logros en mi vida para poder llegar a ese objetivo que yo quiero. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes? Para llegar al objetivo necesitamos pasar por varias metas. Si tu objetivo es tener un hogar feliz, una familia feliz, necesitamos superar varias metas para poder lograr ese gran propósito que nosotros nos hemos puesto. ¿Qué objetivo tú tienes? Un ejemplo de lograr un objetivo a través de varias metas es el ciclismo. La Vuelta a Colombia, la Vuelta a Francia, está compuesta ¿por qué? Por varias metas. Y el conseguir varias de esas metas, al final, logra su objetivo, que es esa Vuelta a Colombia o esa Vuelta a Francia. La suma de metas nos da ¿qué cosa? Un objetivo. A veces nosotros simplemente luchamos por una meta, pero no tenemos objetivos claros, pero no sabemos a dónde vamos y qué es lo que nosotros queremos llegar. Lo que puede acabar con un objetivo es algo que nosotros conocemos como tentación. Las tentaciones no son más que provocaciones o deseos que nos alejan de ese propósito, que nos desvían de ese propósito. Cuando nosotros hablamos de una tentación, estamos hablando de algo que me está desviando del propósito que yo tengo. Tal vez el propósito que tú tienes, la meta que tú tienes, se va a ver afectada por algo llamado tentación. Hay objetivos y hay metas seculares, y hay objetivos y hay metas espirituales. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo espiritual? ¿A qué le apuntamos nosotros los cristianos? A la salvación y la vida eterna. Ese es nuestro objetivo primordial. Cuando nosotros tomamos la decisión de convertirnos a Cristo, cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos cristianos, lo hacemos mucho más que tan solo por recibir un milagro en nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nuestro principal objetivo es alcanzar la salvación y la vida eterna. Si es en lo espiritual y mi propósito es la salvación y la vida eterna, una tentación que hace, nos aleja de ese propósito. Para yo tener salvación y vida eterna tengo que acercarme a Dios, y las tentaciones que llegan a mi vida lo que hacen es desviarme de Dios, alejarme de Dios, para de esta forma no tener ese propósito de salvación y vida eterna. Tal vez en lo secular tu propósito es comprarte una casa. Ese es tu propósito. Pero la meta es lograr ahorrar ese dinero. Yo tengo una meta, es ahorrar para alcanzar un propósito, que es comprar una casa.
Y puede ser que la meta de ahorrar el dinero la logremos. Pero cuando nosotros ya hemos cumplido esa meta, puede llegarnos una tentación de comprar un televisor grande y bonito, que es lo que yo necesito aparentemente. Y esa tentación de comprar algo que a mí me gusta, me aleja ¿de qué? Del objetivo, del propósito, para lo cual era ese ahorro. Y eso es una tentación. Nosotros simplemente, cuando hablamos de tentación, creemos que es simplemente a nivel espiritual. Una tentación es un sentimiento, es un deseo que me aleja del propósito que yo tengo en mi vida. Si mi propósito es espiritual, ese deseo, esa tentación, simplemente me aleja de las cosas de Dios. Y si es a nivel secular, lo mismo. Si tu propósito como hombre o mujer es bajar de peso, mi meta es meterme a una dieta. Yo logro esa dieta, pero al final de esa dieta o en el transcurso de esa dieta, que es la meta, a lo mejor le llega la tentación de unos deliciosos chocolates. ¿Y eso qué hace? Lo aleja de su propósito, que era que bajar de peso. Su propósito es bajar de peso, su meta es lograr tantos días de dieta, pero se ve interrumpido porque le llegó a su vida un deseo que lo alejó de ese propósito. Y a ese deseo que me aleja de ese propósito es lo que le llamamos tentación. Fuimos tentados, provocados a hacer algo que no teníamos que hacer. Metas seculares o metas espirituales. ¿Qué tentaciones llegan a veces a nuestra vida? Jesucristo tenía un propósito muy claro. ¿Cuál es? Darnos salvación y vida eterna. ¿Jesucristo para qué murió? Para darnos salvación y vida eterna. Ese es su propósito. Y cuando Él comenzó el propósito de darnos a nosotros salvación y vida eterna, lo hizo a través de una meta inicial, y era tener primero 40 días de ayuno, para poder tener el respaldo de Dios y para poder tener la fortaleza que se necesitaba para Él cumplir con el propósito. El propósito de Jesucristo era muy difícil. Él tenía que entregar su vida, Él tenía que soportar ese sacrificio, tenía que soportar los golpes, el maltrato y todo lo que Él tuvo que vivir. Para ello, tenía una meta, y es lograr 40 días de ayuno para lograr el respaldo de Dios. En el versículo 1, miremos ahí cómo Jesús prepara esa primer meta que Él se propone. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y entonces fue llevado al desierto. Para poder lograr esa meta, era necesario que Él estuviera lleno del Espíritu Santo. Para lograr muchos de nuestras metas y propósitos en nuestra vida, es necesario que nosotros seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador, es el consolador. Sin la ayuda del Espíritu Santo nos es muy difícil alcanzar algunas metas, y sobre todo a nivel espiritual. ¿Qué metas nosotros estamos buscando? ¿Qué proyectos nosotros tenemos? Pero qué tan cerca estamos de Dios y cómo nos estamos preparando para poderlo conseguir. Para lograr superar algunas tentaciones es necesario, primero, conocer muy bien el propósito que yo quiero lograr. Para superar una tentación, entonces primero, ¿qué es necesario? Conocer muy bien lo que yo quiero. Segundo, es necesario anhelar ese propósito.
Hay que querer ese propósito. Hay gente que conoce lo que quiere, el problema es que no ama. Tal vez conoce su propósito, hay mucha gente, tal vez su propósito es ir a Cali, y usted lo conoce muy bien. Si alguien le pregunta a dónde va a ir, usted sabe qué responder. Usted dice a dónde, a Cali. Usted conoce ya el propósito, usted conoce el objetivo. Pero si usted no ama ese propósito, a lo mejor en el camino se queda. Se le presenta una tentación. Tal vez usted llega por ahí hasta la mitad del camino, alguien le invita a hacer algo mejor, y entonces simplemente usted se queda y ya no va hasta el propósito donde usted había en un principio querido llegar. ¿Y por qué cambió ese transcurso en el camino? Porque no amaba ese propósito. Si yo amo el propósito, no hay nada que me desvíe de él. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Es necesario que aprenda a conocer muy bien lo que usted quiere. Si conoce lo que usted anhela, ¿qué anhela usted esta tarde? ¿Qué conoce de eso que usted está anhelando? Y siempre hemos tocado tal vez el mismo tema. El jovencito dice, yo quiero casarme. Bueno, ese es su propósito. Eso es lo que usted quiere llegar. Pero conoce muy bien al respecto. Sabe muy bien qué es en verdad un matrimonio. Sabe qué es la responsabilidad de esposa o de esposo. Hay algunos que se casan muy contentos. Y cuando van a la plaza de mercado van contentos, cogen su canasta y se van felices porque han visto que papá coge la canasta y va al mercado. El problema es que cuando llega allá y le cobran por lo que ha cogido, lo que él nunca se imaginó es que tocaba llevar plata. Él pensaba que tan solo era llevar la canasta y nada más. No conocía muy bien lo que quería meterse. Y cuando ya está ahí, cuando ya le toca gastar su salario en comprar cosas para el hogar, es cuando empieza a molestarse. Ahí es cuando ya no le gusta. Porque no conocía muy bien. Tal vez sí sabía cuál es el propósito, pero no lo conocía muy bien. Segundo, que necesitamos amar ese propósito. Si yo amo lo que yo quiero, entonces yo puedo luchar por eso. Nadie puede luchar por algo que no quiere. Es difícil. Por eso aquellos matrimonios que nunca funcionan, cuando se casan no porque quieren casarse, sino porque le toca casarse. Y cuando alguien se casa solo porque le toca casarse, es muy difícil que luche por eso. ¿Cómo va a luchar por un hogar que primero no conocía muy bien y segundo no ama eso? Lo hizo simplemente porque no quería quedarse. Lo hizo simplemente porque tal vez la novia estaba en embarazo. Pero en realidad no amaba lo que quería hacer. Es difícil luchar. Al primer obstáculo, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo. Toda tentación, por lo tanto, no es más que un deseo que me desvía del propósito que yo tengo. ¿Cómo llegamos a esa tentación? Porque esas tentaciones llegan a nuestra vida. ¿Y cómo llegan esas tentaciones a nosotros? Primero, atacan nuestro ego. En el versículo 3, ¿cómo fue tentado Jesús? Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Estaba atacando su parte de ego. Lo quería demeritar, lo quería minimizar. Y cuando nosotros sentimos que nos están minimizando en lo que nosotros decimos que somos, entonces es cuando fácilmente caemos. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, si es que tienes plata, entonces compra esto o gasta esto? ¿Y cuántas veces nosotros simplemente por decir que sí tenemos, caemos en ese gasto que no podemos pagar? ¿Cuántas veces a nosotros los varones nos dicen, si es que eres hombre, haz esto? Y como atacan mi ego,
entonces yo termino cediendo, termino haciendo aquello que no tenía que hacer, y eso es una forma de tentarnos. Y cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, sí que nos tentan llegándonos a nuestro ego. Cuando nosotros ya hemos cambiado y cuando ya no nos gusta ingerir licor o cualquier otro tipo de cosas, y nos encontramos con los de afuera, y entonces ellos ¿qué nos dicen? Vamos a tomar, y al rato nos meten la tentación. Ah, no, es que tu mujer no te deja. Y como toca nuestro ego, entonces nosotros terminamos cediendo. A Jesús, ¿qué le dice? Si eres Hijo de Dios, convierte ese pan, esa piedra en pan. Querían dejar en duda, en tela de juicio, la paternidad de Jesús. Si eres Hijo de Dios, entonces ¿y cuántas veces a nosotros nos tratan de la misma forma? Si eres Hijo de Dios, no es que eres cristiano. Y cuando usted se enferma o tiene algún problema y le llega a contar a alguien de afuera, entonces es lo primero que hace es tentarlo con eso. ¿Te enfermaste? Y no es que eres cristiano, y no es que eres Hijo de Dios. A Jesucristo, ¿cómo lo tentó? Si eres Hijo de Dios, entonces convierte ese pan, esa piedra en pan. Segunda forma, cómo nos ataca y cómo llega la tentación, cuando ataca nuestra hambre de poder. En el versículo 6, ¿qué le dice? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. ¿Qué le ofrecía el diablo a Jesús? Poder. Si tú quieres todo eso, yo te lo doy. Y le ofrecía eso porque Jesús en ese momento estaba siendo humillado. Le ofrecía poder porque en ese momento Jesús estaba siendo menospreciado por los demás. ¿Y cuántas veces el diablo nos ofrece a través del mundo soluciones aparentes a nuestros problemas para ver si nosotros simplemente cedemos? Allá afuera nos preguntan ¿y cómo estamos? Pero no porque estén muy interesados en nosotros, sino simplemente para ver si nosotros resbalamos. ¿Cuántas veces a nosotros nos preguntan que cómo estamos económicamente y cómo está nuestro trabajo? Y ellos inmediatamente nos ofrecen la solución allá afuera en el mundo. El diablo, ¿qué le decía a Jesús? Si tú quieres poder, yo te doy todo eso. Todo eso es mío y yo te lo doy. El mundo nos ofrece oportunidades, pero simplemente para hacernos flaquear, para hacernos caer. Toda tentación, por lo tanto, el único propósito que tiene es que desviarnos del propósito, de la meta que nosotros tenemos. Si mi meta es dejar que Jesucristo cambie mi vida, Satanás a través del mundo empieza a tentarme con el fin de alejarme de Dios, de Jesucristo, y por lo tanto también de esa meta, también de ese propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes? Lo más seguro es que el mundo va a empezar a tentarnos. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu vida? Cuando nosotros más felices estamos con nuestras esposas, con nuestro esposo, siempre algo ocurre y alguien llega a tentarnos, a ofrecernos otras cosas, con el fin de alejarnos del propósito que nosotros tenemos. Por lo tanto, una tentación no es más que algo que me desvía del propósito, del anhelo que yo tengo. Si es espiritual, alejarme de Dios. Y si es secular, alejarme de eso que yo quiero lograr. Y tercero, nos ataca a través de nuestro exceso de confianza. En el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el cenáculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Échate aquí abajo.
¿Cuántas veces el enemigo, cuántas veces el diablo nos tenta haciéndonos hacer cosas que no deberíamos hacer? Así seamos hijos de Dios. Hay lugares donde nosotros no tenemos que transitar porque a lo mejor son peligrosos y esa hora de la noche no es la adecuada. Pero el diablo lo tenta diciéndole, pero no es que eres hijo de Dios, entonces ve allá. A él le dice, tírate de ahí si eres hijo de Dios. Simplemente para que probara a nuestro rey. En el versículo 10, ¿qué dice? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardan, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y en el versículo 12, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aunque yo sea cristiano, aunque sea hijo de Dios, también me tengo que cuidar. No por ser hijo de Dios, todos los negocios nos van a salir bien. Si usted no es precavido, se mete en un negocio y a lo mejor le va a ir mal. Jesús podía tirarse de ahí, pero si solamente era por tentar a su padre, ¿qué iba a pasar? Se iba a matar. Aunque era hijo de Dios. Pero el diablo lo quería tentar. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí. Porque la palabra dice que Él enviará ángeles. Y Él dijo, sí, pero yo no puedo tentar a mi padre. ¿Cuántas veces le dicen lo mismo? Si eres hijo de Dios, métete en este negocio. Total, si eres hijo de Dios, todo lo que hagas te va a ir bien. Y preciso, cuando se mete en el negocio y le va mal, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Simplemente porque tentó a Dios. Así seamos nosotros cristianos, tenemos que ser precavidos en lo que tenemos que hacer. Hay personas que salen de su casa y dejan la puerta mal asegurada, la dejan casi abierta, y con el pretexto de que es cristiano, dicen que Dios se la tiene que cuidar. Sí, Dios es bueno, nos ama, pero para eso se inventaron las chapas, para eso se inventaron algunas normas de seguridad. No podemos nosotros tentarlo, pero sin embargo el enemigo quería tentarlo, alejarlo de su Padre Celestial. La tentación es constante en nuestra vida. Satanás no descansa, o si descansa por un breve tiempo y inmediatamente vuelve a tentarnos. En el versículo 13, ¿qué dice? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué hizo? Se apartó de él, pero por un tiempo. Cuando el diablo se dio cuenta que no podía tentar a Jesús, entonces él se alejó, pero se alejó por un tiempo. Porque las tentaciones siempre van a estar allá afuera. Siempre van a haber tentaciones en nuestra vida. Jesucristo dice que fue tentado en cuánto? En todo. Jesucristo fue tentado en todo. La única diferencia es que él nunca cayó en ninguna de esas tentaciones. La tentación no es pecado. El pecado viene después de la tentación. La tentación está antes del pecado. Hay muchas personas que se sienten mal cuando son tentadas y piensan que eso es pecado. La tentación no es pecado. Si cae en la tentación, es pecado. Si usted está guardando su línea y usted ha decidido no comer chocolate, en el momento que usted pasa por un almacén, por un granero y mira ahí cosas de chocolate, a lo mejor usted tiene un deseo por ello. ¿Eso qué se llama? Tentación. ¿Y qué tengo que hacer? Desecharlo. Porque si yo sigo insistiendo en esa tentación, entonces puedo llegar allá, comer esos chocolates, y a eso ya se le llamaría pecado. La tentación no es pecado, pero sí caer en la tentación. Eso sí es ya pecado.
formas para vencer y soportar la tentación. ¿Cómo podemos nosotros entonces vencer y cómo podemos nosotros soportar esa tentación? Primero, en oración. Solamente a través de la oración nosotros podemos alejarnos de esa tentación. Vamos a mirar ahí Lucas capítulo 22 versículo 40. Nos adelantamos ahí unos cuantos capítulos. Lucas 22 versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Orad, que no entréis en tentación. Solamente a través de la oración es como nosotros no podemos entrar en tentación. Solamente a través de la oración es como nosotros podemos alejar de nuestra mente esa tentación. Las tentaciones son normales que lleguen a nuestra vida, no las podemos evitar, pero sí podemos alejarlas. ¿A través de qué? De la oración. Por eso Jesús mismo les dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Cuando usted está ocupado orando, no hay tiempo para que en su mente lleguen cosas que no tiene que hacer. ¿Qué tiempo nosotros dedicamos a la oración? El problema es que hay muchos cristianos que es cristiano, pero que ora muy poco. Si yo quiero alejarme de la tentación, si yo quiero que la tentación se aleje de mí, ¿qué tengo que hacer? Orar. Y no hablamos solo de tentación para ir allá afuera, como nosotros conocemos el pecado. Tal vez a usted es una de las personas que le gusta gritar por todos. Y cuando llega a la casa y encuentra que su esposa está seria, su esposo está serio, sus hijos tal vez no le hacen caso, se ve tentado ¿a qué? A gritar. Aunque sabemos que como cristianos ya no debemos hacer eso, pero nos vemos tentados a hacerlo eso. Cuando hablamos de tentación es simplemente un deseo de hacer algo y no necesariamente como lo que conocemos como pecado. Porque cuando nosotros hablamos de tentación simplemente nos imaginamos a aquella mujer bonita o aquel hombre simpático, así como nosotros los soldados de Jesús. No, cualquier cosa que quiere desviarme del propósito. Tal vez usted se ha hecho un propósito y usted dice, yo ya no voy a ser de mal carácter, yo ya no voy a ser de mal genio, me voy a proponer esta semana a todo el que me encuentre darle un abrazo y un beso. Ese es su propósito. Pero le llega la tentación y por algún motivo esa lengua se le quiere alargar. Usted va en su carro bien contento y usted dice, yo me he propuesto ya no gritar, y preciso se le atraviesa algo. ¿Eso qué es? Una tentación. Entonces saca la cabeza y dice, no. Si está en oración, entonces puede hacer que esa tentación se aleje, de lo contrario, la. ¿Cómo logra alejar la tentación? Primero con oración. Segundo, sometiéndome a Dios. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué pasa? Y él huirá de vosotros. ¿Cómo hago para que ese diablo, llamado tentación, huya de mi vida? Cuando yo me someto a Dios y cuando yo rechazo simplemente esa tentación. Someterse a Dios, ¿qué es? Obedecerle a Dios. Estar pendiente de Dios. A través de la palabra es que yo me someto. Y en la oración. Primero, ¿qué debo hacer entonces para echar fuera toda tentación de mi vida? Primero, estar en oración. Solamente la oración puede alejarnos de esa tentación. Segundo, someterme a Dios. Ser obediente a Dios. La palabra de Dios dice que quienes creen también, los demonios, los diablos.
Dice, si tú crees, bien haces, pero los demonios también creen, los diablos también creen y tiemblan. Por lo tanto, el diablo cree, pero no se somete. Además de nosotros creer, debemos someternos, obedecer a Dios. Y de esa manera toda tentación puede huir de mi vida. Tercero, que ya se me borró esto. No endurecer nuestro corazón. Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Que les dicen, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hizo el pueblo de Dios cuando estaba ¿dónde? Tentado en el desierto. Muchas veces nosotros no logramos salir de esa tentación porque endurecemos nuestro corazón y no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, pero si yo endurezco mi corazón, entonces no pasa nada. Dice, no endurezcáis tu corazón en el día de la tentación, porque aunque Dios quiera ayudarme, no lo va a hacer, simplemente porque yo no quiero. Hay personas que les agrada caer en tentación. Hay personas que buscan a propósito ser tentados. Ahí está endureciendo su corazón. Hay personas que buscan. Hay personas que les gusta vivir en el pecado. Ha endurecido su corazón. ¿Cómo podemos salir de un pecado cuando nos gusta hacerlo? ¿Cómo salir de algo malo cuando me gusta hacerlo? ¿Cómo puedo salir de la gritería cuando me gusta gritar? Hay gente que le gusta gritar porque supuestamente así se siente bien, porque supuestamente así los demás lo respetan. Le gusta gritar y por lo tanto, mientras le guste gritar, el Espíritu de Dios no le va a poder ayudar, porque ahí está endureciendo su corazón. Y por eso sigue igual, y por eso vive igual. Hay gente que lleva años de ser cristiano, pero no ha cambiado, sigue igual. ¿Qué pasó ahí? ¿El Espíritu Santo no sirve? ¿El Espíritu Santo no funcionó? ¿O endureció su corazón? Si endureció el corazón, no va a hacer nada el Espíritu Santo. Por lo tanto, primero, ¿qué debo hacer? Estar siempre en oración. Las tentaciones dicen que son constantes. Cada momento y cada instante hay una tentación. Usted sale a la calle y va a ser tentado. Para lo que sea, en lo que sea. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera, vamos a encontrar tentaciones. Y si las tentaciones son a diario, las oraciones deben ser a diario. Deben ser de manera constante. Primero, entonces, debo orar. Segundo, ¿qué debo hacer? Debo someterme a Dios. Tercero, no debo endurecer mi corazón. Cuarto, no debo desear más de lo que puedo tener. No desear más de lo que podemos tener. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. ¿Qué nos dicen? Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dicen? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando nosotros anhelamos lo que no podemos tener, cuando nosotros anhelamos más de lo que podemos tener, entonces podemos caer en tentación. Si ama mucho el dinero, va a caer en la tentación de hacer un negocio que no es bueno. Si ama aquellas cosas
más que a Dios mismo, nos vamos a ver tentados a hacer negocios ilícitos. ¿Cuántas personas han caído en negocios que no son buenos y que después lo han perdido todo, simplemente porque fueron tentados por el amor al dinero? Y lo que siempre hablamos, porque todo el mundo todavía habla y muchos todavía no se han recuperado. ¿Por qué muchos hoy en día están en pobreza? Porque fueron tentados a invertir en unos negocios llamados pirámides que no tenían que meterse, pero que por el amor al dinero y la ambición fueron tentados. Dicen que cuando yo anhelo el dinero de manera excesiva, entonces ¿qué va a pasar? Voy a ser tentado. Y entonces vamos a tener problemas. Quinto y último punto, debemos creer que contamos con la ayuda de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser, que dice ahí, tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que podemos ser tentados, pero jamás seremos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que hemos sido vencidos por la tentación, no es del todo cierto. Esa tentación no nos puede vencer. Es simplemente que yo quise caer y ceder ahí. Porque dice que Dios nunca va a permitir que un hijo de Dios sea tentado más de lo que él puede soportar. Las tentaciones que usted y yo vamos a encontrar allá afuera son tentaciones que nosotros podemos soportar y que nosotros podemos decirle no. Porque no hay ninguna tentación que pueda estar por encima de nosotros. Por lo tanto, si nosotros caemos en esa tentación, es simplemente porque hemos endurecido nuestro corazón. Y si endurezco mi corazón, entonces simplemente caigo en él. Y endurecer el corazón es todavía desear, anhelar algunas cosas que yo no tengo que hacer. Hay gente que anhela todavía el pasado. Hay gente que anhela todavía lo que dejó allá afuera en el mundo. Y entonces le es difícil. Cuando una persona que es cristiana y todavía anhela lo que allá afuera dejó, las tentaciones van a ser más evidentes, van a ser mayores. Y entonces difícilmente las va a poder soportar. Pero cuando yo abro mi corazón y dejo que el Espíritu de Dios sea el que obre en mí, entonces se va a cumplir esa promesa. Ninguna tentación va a ser superior a mí, porque es una promesa de Dios. Hay muchos cristianos que a veces no vienen al culto y su respuesta es que el diablo no me dejó, es que él me tentó, es que el diablo no me dejó que viniera porque se me presentó tal cosa. Cualquier cosa que sea y cualquier tentación que llegue a nuestra vida, dice que ninguna tentación es superior a nuestras fuerzas. Tentación que nosotros no podamos soportar, Dios no va a permitir que llegue a nuestra vida. Por lo tanto, todas las tentaciones que nosotros tenemos allá afuera son tentaciones que podemos soportar. Si no las soportamos, es porque tal vez no estamos en ¿qué? En oración. Es porque tal vez no estamos sometidos a Dios. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que estar en oración, sometidos, no endurecer nuestro corazón, no desear más de lo que nosotros podemos tener, y debemos creer que Dios nos ayuda a soportar esa tentación. Si no podemos con esa tentación, al menos estamos fallando en los dos primeros pasos. ¿Cuáles?
no estamos en oración y no estamos sometidos a Dios. Sin oración y sin estar sometidos a Dios es muy difícil soportar las tentaciones que llegan a nuestra vida. La única forma que nosotros tenemos para cuidarnos de la tentación es reconociendo nuestra debilidad y nuestras limitaciones. Si usted conoce cuál es su debilidad, entonces se va a cuidar. Si usted conoce cuál es su limitación, se va a cuidar. Si alguien sabe que su debilidad todavía es el alcohol, ¿qué va a hacer? Se va a cuidar. Pero cuando alguien se niega y endurece su corazón y dice, no, yo ya no tengo problemas con eso, es más fácil que caiga en la tentación. Cuando yo conozco mi debilidad y cuando yo conozco mis límites, entonces yo me puedo cuidar y de esa manera meterme en oración. Es que aquel que no se mete en oración es porque aquel que cree que puede hacerlo en sus fuerzas. Él cree que ya está seguro y él dice que no tiene problema. Pero cuando yo estoy convencido de que todavía tengo algunas deficiencias, entonces yo vivo en oración. Porque yo sé que a través de la oración es que puedo superar. Cuando yo vivo en oración, cuando yo estoy sometido a Dios, entonces puedo soportar esas tentaciones. Y el último punto que leímos ahí, debo estar convencido que a mi vida nunca llegará una tentación que yo no pueda soportar. Todas las tentaciones las podemos soportar. Solo la falta de oración y la falta de sujeción a Dios hace que nosotros no las soportemos. Amén. Siempre la gloria a su Padre.